Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el 5 de noviembre. Vamos a estudiar Juan capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y bueno, ya terminamos con la parte de la naturaleza humana de Cristo, así que van a ser ya temas un poquito más ligeros, ¿no? Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Una vez más, si ven por ahí cualquier sombra, ya saben que la cámara está un poquito dañada, entonces eso además les anticipo. Y bueno, nada más, ¿no? Vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿ya? Acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por todas las cosas que me das. Sé que soy un pobre pecador, mi Dios, y cada uno de los que hacemos este video, pero aquí, mi Dios, mediante tu gracia y por todo lo que tú haces por nosotros, estamos aquí con vida y para seguir, mi Dios, estudiando tu palabra santa y divina. Permítenos, mi Dios, seguir avanzando en el año bíblico, llegar hasta el final de este estudio y poder, mi Dios, culminar, mi Dios, toda esta temática, adquirir un conocimiento, mi Dios, no solamente para nuestro beneficio, sino para compartir con los demás. Te pido por cada uno de los diferentes pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, seas tú obrando en la vida y en la voluntad de cada una de estas personas. Te lo pedimos sin merecerlo todo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a analizar un poco ciertas cuestiones de Jesús, cosas nuevas. Juan tiene muchas cosas nuevas, ¿no? Juan escribe en los evangelios de una manera muy diferente. El evangelio, perdón, su evangelio lo escribe muy diferente a los otros tres. Tiene una nueva lingüística, detalles que este, mmm, los otros evangelistas no lo hacen, porque acordémonos que el apóstol Juan, ¿no? O San Juan, como le diríamos, él era parte de este círculo íntimo, ¿no? De Jesús. Entonces vio detalles que los demás no vieron, ¿no? Y esto es justamente lo que hace muy rico a este evangelio, la verdad. Es una pena que Juan no haya escrito mucho más, ¿no? No me hubiera a mí para nada molestado un evangelio de unos 50 capítulos tranquilamente. Pero bueno, es lo que Dios ha revelado, es lo que Dios cree que es necesario para nosotros y es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y bueno, entonces dice que cuando Jesús se enteró, ¿no?, de que los fariseos sabían que él bautizaba así como Juan, y obviamente más que Juan, ¿no? Aunque realmente dice que aquí Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos. Bueno, primero que nada vemos que Jesús tuvo una popularidad más grande que Juan, vamos a decirlo así. Pero como ya hemos visto, esto no se trata de quién tiene más gente, realmente es el producto del Evangelio, ¿no? Es el producto del Evangelio, nada más. Y eso es lo que siempre debe de importar. Es como si alguien cogiera mis videos e hiciera un resumen de cada día. Por mí no hubiera ningún problema. Y esos videos, digamos, tuvieran más vistas todavía. Por mí no hubiera ningún problema. Porque la idea siempre de esto es que cosa que se esparce el Evangelio. Y esta es la cuestión con Jesús, Juan y los discípulos también. Que incluso los discípulos tuvieron más éxito que Jesús todavía, ¿no? Entonces, eso no importa, ¿no? Y aquí nos dice algo interesante, que Jesús no bautizaba. Me encanta esto, ¿no? Y es algo, un ejemplo que siguió Pablo. De esta manera, imagínense, ¿no? Es como, por ejemplo, yo he conocido personas que se han bautizado en el río Jordán, ¿no? Yo he conocido un par de personas que han tenido ese bonito privilegio. Pero ahora, ¿qué significa? Que ese bautismo que ellos tuvieron, ¿no? Yo, por ejemplo, me bauticé ni siquiera en un río, fue un bautisterio, una especie de como de, de piscina pequeña, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, ser bautizado en el río Jordán es mejor que ser bautizado en un bautisterio. Eso no significa absolutamente nada, ¿no? Eso no significa absolutamente nada. No hace el bautismo más especial. Hará tal vez la conmemoración más especial, podríamos decirlo así, en nuestros recuerdos, ¿no? Pero que eso significa que uno sea doblemente ungido por el Espíritu Santo, no, no significa absolutamente nada, ¿no? El hecho de que Jesús hubiera bautizado a personas, eso tampoco significa absolutamente nada. No, pero Jesús justamente porque nosotros, bueno, ya sabe cómo somos nosotros, ¿no? Él evitó bautizar a personas y esto también lo hizo más adelante Pablo, para que nadie dijera, ah, es que yo fui bautizado por Jesús, ah, es que yo he sido bautizado por Pablo. Nada que ver por el estilo, ¿no?
Entonces ellos conociendo, por así decirlo, el corazón de los hombres, evitaron hacer esto para que de esta manera no se levantara alguien con supuestamente, entre comillas, más autoridad. Y bueno, entonces rescatamos esto que nos dejó Jesús, ¿no? Y bueno, dice que se fue a Galilea, ¿no? Dejó Judea y se fue a Galilea, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Para evitar por ahí los rumores, lo que estaban diciendo los fariseos, etcétera, 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 ¿no? Y el versículo 4 dice, y era necesario pasar por Samaria, ¿no? ¿Por qué rescata esto de que era necesario pasar por Samaria, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno va a algún lugar o quiere ir a algún lugar y dice, pero tenemos que pasar por ese sitio y ese sitio es peligroso. Entonces, y no hay otro camino, no, solo es necesario pasar por ahí. Es más o menos así. Y esto nos rescata la idea de que justamente los samaritanos y los judíos no se querían mucho. Ya vimos en el Antiguo Testamento la reconstrucción del templo, como por ahí hubieron por ahí ciertos percances. O sea, habían tenido sus problemas de antaño, ya eran siglos que habían pasado desde aquellos problemas. Pero ustedes ya saben cómo es el corazón de hombre tan egoísta y rencoroso, ¿no? A pesar de que habían pasado siglos, por ahí se tenía este pica, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Se tenían ese resentimiento, ¿no? Y eso a veces pasa dentro de un mismo país, ¿no? Es como yo ya le he explicado, en mi país tenemos costa, sierra y oriente. Y el costeño y el serrano no se llevan muy bien, lastimosamente. Yo, gracias a Dios, tengo de las dos sangre, ascendencia de las dos partes, soy costeño y serrano. Yo me llevo bien con costeños y serranos, ¿no? Pero lastimosamente es así, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás en el pasado hubo un malentendido, un problema y ya se crea ese estigma, ¿no? Entonces aquí me había pasado más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, Jesús dice que llegó a una ciudad de Samaria, ¿no? Una ciudad cerca de Samaria, mejor diríamos así, ¿no? Y se quedó, dice, junto a una heredad, ¿no? Que había dado Jacob a su hijo José, ¿no? En una de las tierras de las que había sido de Jacob, mejor dicho, ¿no? En la famosa ciudad de Sicar, ¿no? Entonces dice que estaba él en el pozo de Jacob, un pozo que había hecho Jacob, que tenía más o menos 30 metros de profundidad, bastante profundo, ¿eh? Y bueno, los que han excavado pozos saben que 30 metros son 30 metros, ¿no? Y bueno, dice que estaba cansado, ¿no? Y aquí, bueno, vemos una vez más la humanidad, esto que ya lo expliqué en dos videos pasados, ¿no? La humanidad de Cristo, ¿no? Reflejó aquí su humanidad, ¿no? Estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo y dice que era como la hora sexta, las 12 del día se cree aproximadamente, ¿no? Entonces, miren, los discípulos se habían ido a comprar comida a una ciudad cercana, ¿no? Y dice que llegó una mujer samaritana a sacar agua, ¿no? Y Jesús a lo que le ve a esta mujer le dice, dame de beber, ¿no? Entonces, miren, vamos a explicar un poquito. Nadie, absolutamente nadie, como ya vimos en el Antiguo Testamento, tenía la costumbre de ir al mediodía a sacar agua, porque al mediodía, allá en Oriente, el sol quema, ¿no? Y peor en verano. Entonces, lo más acostumbrado era en la mañana, ni bien saliendo el sol o antes de que salga el sol, o ya al atardecer cuando ya se estaba ocultando el sol, era más una temperatura más fresca. Y obviamente tú cogías el agua en un par de cántaros y camina por horas, ¿no? Que este era el caso de la mujer, que justamente se cree que había caminado más o menos una distancia de 2 horas, si no mal recuerdo. No, pero ¿por qué esta mujer llegaba al mediodía? Porque a esta mujer, hasta donde se entiende, la discriminaban bastante, ¿no? Por todo su pasado. Entonces ella, para evitarse esas malas vistas, esos malos comentarios, ¿qué había hecho? Había optado por esta opción de ir a ver agua al mediodía. De esta manera se evitaba el tumulto de las mujeres que se acumulaban en los pozos y pues bueno, ser vista de mala manera, ¿no? Entonces miren, Jesús le pide agua, ¿no? Y bueno, también vemos algo, ¿no? Jesús nunca hizo un milagro para sí. Jesús pudo haber sacado agua tranquilamente de manera milagrosa, incluso pedirle a un ángel, le hubieran traído todo un manantial al del cielo. Pero no, Jesús siempre evitó hacer milagros para sí mismo, ¿no? Entonces, la mujer se sorprende muchísimo, ¿no? Al ver a un judío, y bueno, Jesús era judío al 100%, ¿no? Al ver a un judío, ¿no? Que le pedía agua, ¿no? Y ella le dice, se sorprende tanto, ¿no? Le dice, pero tú eres judío y me pides a mí, un samaritano, a mí que soy un perro, ¿no? Porque así los veían los samaritanos, a mí que soy lo peor, prácticamente lo que más o menos ella le insinúa, ¿no? Tú me pides agua a mí, ustedes que nos odian tanto por cómo somos, ¿no?
Más o menos hubiera sido la expresión de lo que quiso hacer entender la mujer, ¿no? Ahora, eso por un lado. Y por otro lado también Jesús era un maestro, ¿no? Y estaba mega súper mal visto que un hombre hable con una mujer en esa sociedad. No es algo, era como acordémonos que esa sociedad era patriarcal, ya, vamos a ser bien claros. Porque a diferencia de que hoy en la actualidad, por ahí el movimiento feminista dice que el patriarcado, que dice que el patriarcado ya no existe, ¿no? No existe el patriarcado hoy en la actualidad, pero hablamos de unos 100, 200 años de atrás para atrás todo, era una cultura patriarcal, vamos a decir lo que es, ¿no? Entonces había una cultura bastante patriarcal y era como era como rebajarse, justamente, hablar con una mujer, un maestro, un hombre prominente que se ponga a hablar con una mujer en la calle, era rebajarse, ¿no? Vuelvo y repito, había una cultura patriarcal en esa época. Hoy en la actualidad es muy diferente. Aunque hoy en la actualidad esto sigue habiendo en Medio Oriente. Yo creo que allá se deberían de manifestar las feministas. Allá se deberían de centrar, no aquí en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos. Ya no existe el patriarcado en esta región, ¿no? Que habrá uno que otro... eh, eh, ¿Cuál es la palabra para decirlo? Habrá uno que otro sinvergüenza, ¿no? Vamos a decirlo así por ser amables, ¿no? Eso siempre va a haber, así como también siempre habrá una que otra sinvergüenza, ¿no? Que por ahí abuse de un hombre de una mujer, bueno, en todo el sentido de la palabra. Hablamos de física, psicológicamente, no sé, ¿no? Eso siempre va a existir, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Pero no hay un sistema patriarcal, ¿no? A diferencia de esta cultura y de esta época. Quiero aclarar bien eso, ¿no? Entonces, miren, y Jesús le dice algo, ¿no? Dice, si tú conocieras si tú supieras lo que Dios te puede dar, el don de Dios, ¿no? Si tú supieras el don de Dios, o si tú supieras lo que Dios te puede dar, que eso es un don, ¿no? Algo que se da, ¿no? ¿Y quién te pide? Tú le pedirías a él agua viva, ¿no? Entonces le dijo a la mujer, mira, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí, le dice Jesús, ¿no? Y obviamente, a mí me hubieran dicho eso, a mí me hubiera despertado mucho la atención, ¿no? La mujer no entendió exactamente lo que estaba diciéndole Jesús y le dice, pero ¿cómo si tú no tienes cómo sacar agua? ¿De dónde tú tienes agua? ¿No? Pero Jesús estaba hablando obviamente en el sentido espiritual, ¿no? ¿Cómo tienes tú agua viva? ¿No? Entendamos este significado del agua viva. Hasta donde se entiende, verán, hasta donde yo entiendo, mejor dicho, y hasta donde se entiende y se ha descubierto ciertas cosas, el planeta es vivo. Ustedes ¿qué es lo que está diciendo el hermano Nelson? Escúchenme bien. Yo creo que en todo lo que abarca el planeta Tierra, nada está muerto. Lo que nosotros comemos, las plantas, es comida viva, ¿no? No es vida, pero es comida viva, ¿no? Y si hablamos del agua, para mí el agua está viva, el planeta está vivo. Por eso es interesante que cada vez que pasa algo en el cielo, dice que la tierra tiembla. ¿Por qué la tierra tiembla? ¿Por qué la tierra se conmueve si está muerta supuestamente? Algo ha de sentir, ¿no? Yo creo que el planeta, los astros, tienen algo, podemos decir que en cierto nivel tienen algo de vida, ¿no? Entonces, si hablamos del agua, ¿no? Podríamos decir que el agua de un pozo es un agua muerta, porque no se mueve, ¿no? Pero el agua de un río o de una fuente es una agua viva porque se mueve, ¿no? Entonces, esto se refiere aquí, ¿no? Entonces la mujer dice, ¿cómo tú tienes agua viva? ¿Cómo tú tienes agua de un manantial? Le está tratando de decir, ¿no? Y la mujer ya, podemos decirlo, que comienza a sospechar. Yo imagino, yo vuelvo a repetir algo, ¿no? Cada persona que veía a Jesús no podía ignorar lo que veía, ¿no? Verlo a él, a la cara, a los ojos, escucharlo hablar, su trato debió de haber sido muy delatador, ¿no? Para muchas personas de que era una persona especial, aunque quizás no lo reconocían de manera inmediata como el Mesías. A primera impresión Jesús dejaba mucho que decir, hasta donde yo entiendo, ¿no? Por los muchos relatos que vemos aquí en la Biblia, ¿no? Y la mujer le pregunta si él era acaso mayor que Jacob, ¿no? ¿Tú eres acaso mayor que Jacob, no? Entonces Jesús le responde. Jesús nunca le respondía ni con sí ni con no, ¿no? Jesús siempre respondía, podríamos decir, con muchas palabras o incluso con sabiduría, vamos a decirlo así, ¿no?
Y bueno, Jesús le dice, mira, el que bebe de esta agua va a volver a tener sed, ¿no? Pero el que bebiera el agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás, ¿no? Será un manantial de agua eterna, ¿no? Dentro de sí, ¿no? Entonces la mujer aún no entendía del todo y le dice, dame de esa agua, ¿no? Para no sacar del pozo, ¿no? Entonces, miren, esto es simple, ¿no? La cuestión, esto aquí Jesús obviamente está hablando del Evangelio, ¿no? ¿Cuántas personas caminan en este mundo sin tener sentido? Siempre con ese vacío, ¿no? Con esa sed, vamos a decirlo en este sentido, ¿no? Con esta sed de algo más, de querer algo más, de tener algún sentido. Hay gente que es millonaria y se mata, ¿no? Gente que es millonaria de verdad y se mata. Hay gente que también es pobre y también se mata por la pobreza misma, ¿no? Entonces vemos que el tenerlo todo o el no tener nada da igual en ese sentido. Da igual. No sé si ustedes alguna vez han pensado de esa manera, ¿no? Da igual, tenerlo todo o no tener nada, da igual, porque sigues teniendo aquí un vacío, una sed, ¿no? Y solamente Dios te calma esa sed, porque Dios te da un propósito. El ser humano, ¿por qué el ser humano no quiere morirse? ¿Quién quiere morirse? Estamos resignados a la muerte, que es muy diferente. Pero si nosotros pudiéramos vivir eternamente, ¿no les gustaría? Pero por supuesto, es porque hemos nacido para la vida eterna, ¿no? Si a nosotros nos dan un propósito, no nos gusta ese propósito. Por eso la gente busca tener un trabajo, ser una persona útil, o sea, hacer algo, porque el ser humano busca tener un propósito, ¿no? Y todo esto lo llena solamente Cristo Jesús, ¿no? Todo esto lo llena Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, Jesús se está refiriendo a esta agua, ¿no? La mujer le pide, ¿no? Esta agua, pero ella hasta ahorita parece que no entiende, ¿no? Entonces le dice, dame de esa agua para no venir nunca más a este pozo, para no trajinar, no estar pasando vergüenza, no caminar 2 horas hasta venir acá a escondidas, ¿no? Para evitarme los malos rumores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ¿no? Y aquí Jesús ya cambia un poquito drástica la conversación y se enfoca en podríamos decir, en la vida o en los pecados de esta mujer, ¿no? La mujer obviamente le responde, le dice, no tengo marido, ¿no? Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, ¿no? Porque has tenido 5 y el que tienes ahora, que será un sexto, no es tu marido, ¿no? Entonces, miren, aquí es interesante, ¿no? Vemos que esta mujer había tenido 5 hombres en su vida. Bueno, quién sabe cómo habrá sido esas relaciones, ¿no? Pero había tenido 5 hombres en su vida, ¿no? Ahora estaba con otro que podríamos decir que era ella. Esta mujer parece que siempre había ocupado el lugar del amante, vamos a decirlo así. Tenía un sexto hombre, ¿no? Y ahora Jesús es el séptimo hombre en su vida. Qué interesante el paralelismo aquí, ¿no? Jesús el séptimo hombre en su vida. Jesús no es el séptimo hombre, por así decirlo, ¿no? Yo siempre he dicho que cada vez que ven el número 6 o 7 en la Biblia pongan mucha atención, ¿no? No es el número 7 también en la historia de este mundo, ¿no? 6000 años y bueno, ya saben el resto del discurso que siempre les repito. Para mí que sí, ¿eh? Para mí que sí, totalmente, ¿no? Entonces, en el momento en que Jesús a esta mujer le delata su vida, ¿no? Ella obviamente, ¿no? Se sorprende aún más de lo que ella se había sorprendido y le dice, maestro, me parece que tú eres profeta, ¿no? Porque le estaba adivinando toda su vida, ¿no? Y miren, ahora la mujer descubre que él era profeta, la mujer ya entendió más o menos lo que Jesús, todo lo que le estaba tratando de decir, y comienzan las preguntas importantes de la mujer a Jesús, ¿no? Y le dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? En el monte Gerizim, ¿no? Que eran donde estaban, ¿no? En el monte Gerizim dice que había un templo, ¿no? Pero que, bueno, más adelante fue destruido por alrededor del año 400, ¿no? Ahora, ella le dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte cuando hubo el templo y ahora que no es el templo, de igual manera se adora aquí de la mejor manera posible, ¿no? Pero ustedes dicen que el lugar es en Jerusalén, obviamente que será el lugar en el templo de Jerusalén, ¿no? Y, ya, entonces, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. En otras palabras, la mujer le está diciendo, bueno, está bien que nosotros adoremos en este monte, porque aquí vemos que esta mujer, ¿no? A pesar de sus imperfecciones, ella quería seguir a Cristo, ¿no? Quería adorar a Cristo. Entonces, ella le hace una pregunta bastante importante, ¿no? Para la vida espiritual de ella. Y miren la respuesta de Jesús, ¿no?
Y esto es algo que muchos de nosotros cristianos no hemos entendido aún. Jesús le dijo, mira, mujer, créeme, que viene el momento, viene la hora, ¿no? Que ni en este monte, ni en Jerusalén van a poder adorar a Dios, ¿no? Porque está dentro de poco el sistema judío iba a quedar desechado, ¿no? Totalmente dentro de muy poco. Entonces ya no tenía sentido ni siquiera ir al templo a adorar. El que lo quería hacer, bueno, que lo haga, pero ya no tenía sentido. No era obligatorio, más bien dicho, ¿no? Si tú querías hacerlo de manera voluntaria, no pasaba nada. Entonces Jesús se enfoca en eso. No, miren, y ahora Jesús le dice algo, ¿no? Ustedes adoran a lo que no saben, ¿no? Ustedes adoran lo que no conocen o tal vez lo que no entienden, ¿no? Del todo, ¿no? Eh, Nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? La religión judía era, podríamos decirle, era una religión más pura, ya que la religión samaritana estaba mezclada con el paganismo, ¿no? Entonces no era una adoración perfecta la de los samaritanos, ¿no? La de los judíos podríamos decir que en conocimiento sí, aunque no del todo en la práctica, pero bueno. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Pues bueno, Dios había confiado, ¿no? El plan de la salvación a los judíos, los cuales lastimosamente no habían sido los mejores trabajadores, como ya lo hemos visto en las diferentes parábolas que Jesús habló, ¿no? Los trabajadores de la viña y todo eso, ¿no? Entonces, miren, Jesús le dice todo esto a la mujer, ¿no? Pero miren lo que le dice, algo muy importante, ¿no? Pero viene, dice la hora, ¿no? Cuando los verdaderos adoradores me adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Pues también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Entonces, miren, vamos a aclarar esto, ¿no? Es como, por ejemplo, miren, yo a veces he denunciado muchas cosas que se han hecho en día sábado. Y una de las respuestas más absurdas y más tontas que me han dado, y disculpen que sea un poco grosero, pero una de las respuestas más absurdas y más tontas que me han dado es, pero no fue dentro de la iglesia. Ahora yo les digo algo, ¿el sábado está limitado a 4 paredes? ¿Será que el sábado solamente es santo cuando tú estás en una iglesia de 4 paredes? O sea, es que significa que mientras estés fuera de la iglesia, y no importa si es sábado, puedes hacer lo que se te antoja, ¿no? Pero si estás dentro de la iglesia y es sábado, no puedes portarte mal. ¿Eso significa eso? No, es absurdo. ¿Sí me entienden? Es absurdo, ¿no? Pero en la actualidad se cree esto. Como estás fuera de la iglesia, puedes hacer lo que... Esto es en todas las religiones. En todas las religiones. Como no estás de... Es como, miren, tomando una religión popular, la iglesia católica. Tú entras a una iglesia católica, es una solemnidad, una reverencia que no se ve, creo que en ninguna otra religión. Es una cosa bárbara entrar en una iglesia católica. ¿Quién no ha entrado en una iglesia católica? Yo de niño estudié en una escuela católica, ¿no? Y obligadamente me llevaban a las misas, ¿no? Pero bueno, siempre trataba de escapar, pero a veces me atrapaba. Era bastante inquieto yo de niño. Entonces, bueno, y me obligaron. Entonces, muchas veces participé en estas misas, ¿no? Y los niños más malcriados sí se portaban bien, ¿ya? Entonces, miren, esa solemnidad increíble. Pero una vez que uno salía, o una vez que uno sale, ¿no? de esta iglesia, ¿cómo se porta uno? Si hablamos de la religión católica, ¿qué hacen los católicos? Van a sus fiestas, hacen lo que se les antoja, ¿no? Eso es así, no debería de ser así. Realmente, miren, Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu. Lo que Jesús aquí trata de decir que no importa, no es tan importante, mejor dicho, vamos a decirlo mejor así, no es que no importa, no es tan importante el lugar, ¿no? Sino la manera en cómo adoras a Dios. Eso es todo, ¿no? Acuérdense, en el Pentateuco era necesario, ¿no? Que cada persona vaya al templo a presentar su sacrificio. Pero habían personas que no podían ir a presentar, que estaban muy lejos, vivían muy lejos del templo. Entonces ellos cada mañana salían, ¿no? A la puerta de su tienda y oraban a Dios porque no podían hacer un viaje de 2 horas, ¿no? Y el sacerdote cogía y sacrificaba un animal en la mañana y un animal en la tarde por aquellas personas que no podían ir, ¿no? Y y no pasaba nada, o sea, no era, o sea, un problema, ¿no? Los que no podían ir a adorar al templo, ¿no? No pasaba absolutamente nada. Entonces, miren,
Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu. Eso es todo. Ahora, si yo tengo a una pareja, y esta pareja obviamente es física, ¿yo cómo tengo que demostrarle mi amor hacia ella? Físicamente, pues. O sea, y ahí entran muchas cosas que puedo hacer yo por ella. Pero por Dios, ¿qué puedo hacer por Dios? A Dios le puedo comprar chocolates, a Dios le puedo comprar flores, a Dios le puedo hacer una imagen, un retrato, ¿no? De yo abrazándolo a Él. Eso no importa. Dios quiere qué cosa, que lo adoremos en espíritu. Y ahí entra todo el sentido de la palabra espiritual en el sentido bíblico, ¿no? De las buenas obras y de la fe. Y bueno, ahí nos podemos ir de largo, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios busca, ¿no? Del creyente. No que estés ahí en la iglesia y hagas todos los programas y des todo el diezmo. Yo digo que no son cosas importantes ni que no se deben de hacer, se deben de hacer, pero no es el foco principal, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lo adoren en espíritu y en verdad. En verdad, pues bueno, obedeciendo toda su palabra, ¿no? En espíritu, en un sentido muy espiritual, adorándole, orándole, cantándole, bueno, etcétera, 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 ¿no? Participando en el plan de salvación, salvando almas, en fin, ¿no? Ella le dice, mira, yo sé que el Mesías va a venir y nos va a decir todas las cosas, nos va a declarar todas, ¿no? Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, ¿no? Y aquí la mató en el buen sentido de la palabra hasta a la mujer, ¿no? Que quizás ya comenzó a sospechar que era el Mesías, ¿no? Escuchó su filosofía y miren, qué interesante, ¿no? Ella con tan pocas cosas se convenció. Jesús no le hizo ningún milagro, lo único que fue lo que dijo fue simplemente delatar su vida, ¿no? Y ella dijo, será el Mesías, y le dice estas palabras, Jesús le confirma, y bueno, la mujer se moría del gozo, ¿no? Y justamente en este momento llegan sus discípulos, se quedaron medios sorprendidos al ver que hablaba con una mujer. Como ya les dije, era muy mal visto que un hombre hable con una mujer en esta cultura, ¿no? Sobre todo un maestro, un rabí, ¿no? La mujer dejó su cántara, se volvió loca de la emoción, ¿no? Y se fue a la ciudad de donde había venido y dijo a todos los hombres, vengan y miren, he encontrado al Mesías, ¿no? No será este el Mesías, vengan, he encontrado a alguien muy especial, ¿no? Salieron de la ciudad, vinieron a... Miren, estamos hablando de paganos, escuchen bien, hermano. Estamos hablando de gente que era pagana, ¿no? Los que cogieron, escucharon a una mujer que tenía una reputación terrible, ¿no? Porque esa era la reputación de la mujer samaritana. Nunca se dice el nombre de ella, ¿no? Por eso se la conoce como la mujer samaritana. Entonces, mire, y estos paganos, ¿no? Y esto ya acordémonos de Jonás y de Nínive, ¿no? Era una cultura pagana también, ¿no? Ellos, o sea, qué increíble, ¿no? Ellos fueron más receptivos, ¿no? Al mandato divino. Jesús ante los israelitas resucitó un muerto que tenía 4 días, estoy hablando de Lázaro, y ni así creyeron. Acá está, Jesús cogió y le dijo que había tenido 5 maridos, que tenía ahora un sexto, y le dijo que era el Mesías, le dijo la manera perfecta de adorar, y creyó. Yo no hubiera creído, sinceramente. Yo soy más duro. Yo me identifico más con los fariseos y sacerdotes de esa época, ¿no? Soy duro, no les voy a decir que no. Pero miren esta mujer, ¿no? Y toda esta ciudad creyeron de uno, ¿no? Entonces, bueno, mientras todo esto estaba sucediendo, los discípulos le pedían a Jesús que comiera, ¿no? Él les dijo, mira, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿no? O no entienden, ¿no? Y obviamente que este era el plan de salvación. El gozo de haber salvado a esta mujer y de haber impactado esa ciudad le llenaba a Jesús, podríamos decirlo así, ¿no? Esa era su mayor satisfacción más que la del alimento, ¿no? Entonces los discípulos decían, ¿será que alguien le trajo de comer? Pero ¿quién le pudo haber traído de comer? No había quien le haya dado de comer en realidad, ¿no? Jesús les aclara, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, ¿no? De que me dedica al plan de esa es mi comida, ese es mi propósito número 1, ¿no? No satisfacer las necesidades de mi cuerpo, sino las necesidades de mi espíritu prácticamente, ¿no? Y bueno, Jesús viendo, ¿no? Según el deseo de todas las gentes, página 162, dice que viendo los 12 y Jesús a las personas, ¿no? Que, ¿ah? Que iban, dice, por los campos verdes, ¿no? Para traer agua del pozo y quién sabe, haciendo sus diferentes actividades, ¿no? Jesús, al ver a estas personas en medio de los campos, ustedes dicen, ¿no?
Mira los campos que, a ver, aún faltan 4 meses, ¿no? Para que venga la siega. Pero ustedes vean los campos, ya están blancos, ya están para cosechar. Y él obviamente estaba refiriendo a las personas, ¿no? Que ya era el momento, ¿no? De comenzar a impartir salvación, ¿no? Y hoy podríamos decir lo mismo, mis queridos hermanos. Miren, nosotros siempre estamos esperando la ley dominical para ponernos a trabajar. No, de hecho los campos ya están blancos. La gente está desesperada. Yo diariamente hablo con personas en mi negocio. Bueno, no diariamente, los días que trabajo, mejor dicho, ¿no? ¿Y cuántas personas se dan cuenta de que está pasando algo y de que va a pasar algo? Y se dan cuenta que la única salvación es Cristo Jesús. Bueno. Miren, el que ciega recibe salario. Bueno, el segador, el segador recoge su pago y junta frutos para vida eterna, ¿no? El segador disfruta la alegría del sembrador, ¿no? Porque esto es en verdad, ¿no? Uno es el que siembra y otro es el que cosecha, ¿no? Yo envío a cosechar lo que otros han trabajado, ¿no? Otros sudan y ustedes se hacen cargo del fruto de sus esfuerzos, ¿no? Y bueno, es verdad, ¿no? Cuando tú siembras algo, a veces da la ironía, ¿no? Que pueden sembrar hasta las mujeres, porque es fácil sembrar, ¿no? Pero los que cosechan, ¿quiénes son? Pueden llegar a ser los hombres, ¿no? O puede decir que contrataste a un trabajador para sembrar y contrataste a otro trabajador para cosechar, ¿no? Pero al fin y al cabo, el trabajo se hace. Y es lo que está tratando de decir Jesús aquí, ¿no? Juan había sembrado una semilla que Jesús iba a cosechar. Y Jesús sembró otra semilla que lo cosecharon los discípulos. Y los discípulos sembraron una semilla que nosotros le hemos cosechado a lo largo de los siglos, ¿no? Podemos ponerlo así tranquilamente, ¿no? Entonces, mire, en este sentido, a veces, ¿no? La gente se frustra porque hacen una campaña evangelística, regalan libros y no llega nadie a la iglesia. Literalmente. A veces pasa eso, ¿no? Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por eso. Nosotros hemos hecho nuestra parte y la otra parte la hará ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros sembremos una semilla que otros van a cosechar. Y esto una vez yo lo aprendí cuando leí el libro Eventos de los Últimos Días, ¿no? Y decía de que no tengo la cita en la mente específicamente clara, pero más o menos la cita decía que nosotros regalemos el conflicto de los siglos, ¿no? Que cuando la gente en el futuro, cuando ya vea los acontecimientos mundiales, dice que ellos van a coger y van a recordar lo que habían leído en ese libro. Y dice que miles de almas se van a arrepentir, se van a arrepentir, ¿no? Justamente por el testimonio de esos testigos mudos, le llama el Engedeguay, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Nosotros regalamos libros y la gente a veces hasta con mala cara nos puede ver. Pero ustedes no saben que quizás esa persona llegó a su casa, lo leyó, ¿no? Quedó incrédulo incluso de esas palabras. Pero el día en que ellos vean los acontecimientos mundiales, ellos qué van a decir, yo leí un librito hace muchos años o hace mucho tiempo, ¿no? Y decía exactamente todo esto que está sucediendo. Miles de almas se van a transformar en ese instante, ¿no? Entonces, sembremos la semilla, mis queridos hermanos. Quizás nosotros no cosechemos, ¿no? Sean otros, pero de que va a rendir fruto, ¿no? Muchos creyeron en él, ¿no? Muchos creyeron en el testimonio de la mujer y en Jesús también, ¿no? Le rogaron que se quedara y así lo hizo por 2 días. 2 días, qué interesante el paralelismo, ¿no? 2 días, 2000 años, ¿no? Y muchos le creyeron y por la palabra, ¿no? Por la palabra de él, ¿no? Solo por la palabra, ¿no? No por milagros, solamente escuchándole creyeron en él, ¿no? Le decían a ella, ¿no? Que no solo creían por ella, ¿no? Sino que ahora veían, ¿no? Que él era el Mesías. Miren, la gente de esa región lo reconoció a Jesús como el Mesías, ¿no? Qué increíble. En otras partes llegó, hizo milagros increíbles, naranjas. Llegó acá, solamente habló, le creyeron, ¿no? Seamos como los samaritanos en este sentido, ¿no? Tengamos más fe, mis queridos hermanos, ¿no? 2 días después de haberse quedado, pues se fue a Galilea, ¿no? Y bueno, Jesús al llegar a Galilea lo que dijo fue, ningún profeta tiene honra en su propia tierra, ¿no? Los galileos le recibieron por el testimonio de lo que hizo en la fiesta, ¿no? Pues lo habían visto, hablando de la fiesta de las bodas, ¿no? Que eso también ya lo vimos el día de ayer, ¿no? Bueno, después dice que llegó a Cana, ¿no? Sí, otra vez volvió a Cana, ¿no? Y bueno, dice que había un funcionario del rey, ¿no?
Y este funcionario del rey tenía un hijo enfermo. Y bueno, un funcionario del rey no era cualquiera, ¿no? Pero bueno, aquí llega este funcionario del rey y como todo padre, y yo no entiendo este sentimiento del todo, porque no soy padre, ya les he dicho, pero como todo padre, he visto a veces a mi padre de manera desesperada en situaciones difíciles que han cruzado sus hijos, ¿no? Y yo sé que todo padre da lo que sea por un hijo, da la vida si es posible por un hijo, ¿no? Y bueno, él se entera de que Jesús andaba por ahí, ¿no? Y bueno, el de Capernaum va a Galilea, de que eran 25 kilómetros de camino. Quizás el hombre fue en animalito, fue a pie, no se sabe, ¿no? Para que Jesús lo sanase, pues su hijo dice que estaba a punto de morir, ¿no? Y al oír que Jesús venía, ¿no? Le rogó, ¿no? Que sanare a su hijo, ¿no? Y bueno, según el deseo de todas las gentes, nos dice de que, según en la página 168, dice que el hombre le había dicho que si él sanaba al hijo, él se haría cristiano, usando palabras actuales, ¿no? Y ahí Jesús le dice, si no viere señales y prodigios, no creeréis, ¿no? Entonces, y el hombre, ¿no? En su desesperación, ¿no? En la respuesta de Jesús, le ruega, ¿no? Le ruega a Jesús desesperadamente, mi hijo muere, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, la fe de este hombre no era perfecta, ¿no? Pero Jesús vio un padre desesperado, ¿no? Vio a alguien que en su poca fe trató, podemos decirlo entre comillas, hasta de sobornarlo, ¿no? Para que sanara a su hijo, ¿no? Entonces Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y listo. Y aquí a este funcionario del rey lo puso a prueba, ¿no? Él esperaba que llegara, quizás tocara al hijo, quién sabe, ¿no? Y le dice, ve, tu hijo vive, ¿no? Y es creer o creer, no tienes otra opción, ¿no? Entonces, bueno, dice que el hombre creyó la palabra, ¿no? Se fue a su casa, se fue muy calmado, ¿no? Se fue muy calmado, ¿no? Dice que al llegar le dieron la buena noticia a sus siervos, ¿no? Y le dijo, tu hijo vive, ¿no? Él preguntó a qué horas más o menos había pasado esto y le dijeron más o menos ayer a la hora séptima, estamos hablando de la 1 de la tarde aproximadamente, ¿no? Entonces dice que, miren, y esto fue a la 1 de la tarde, 25 kilómetros, ese recorrido se hace más o menos en 4 horas, ¿no? El padre pudo haber llegado el mismo día, pero el padre parece que creyó absolutamente en Jesús, este funcionario del rey, ¿no? Incluso alargó su viaje al día siguiente, ¿no? Tuvo fe, ¿no? No le tocó más que otra, tuvo fe, ¿no? Esa poca fe que tenía la puso a prueba y resultó ser muy grande, ¿no? Entonces, fue al punto de que llegó al otro día, ¿no? Tranquilamente pudo haber llegado, 1 de la tarde, podía llegar tranquilamente a su casa con la luz del día, pero no, decidió quedarse nomás por ahí descansando y fue al otro día con toda la calma del mundo, ¿no? A ver. Y entonces dice que el padre entendió, ¿no? Que era la hora en la que Jesús le había justamente dicho la palabra, ¿no? Entonces dice que además por esto, ¿no? Dice que creyó él y toda su casa, toda su familia se hizo cristiana, ¿no? Y bueno, este es el segundo milagro que se registra aquí de Jesús, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía del capítulo 4 y la primera nos dice, no debemos anhelar las cosas del mundo y nos dice así, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, nunca anheléis las conveniencias y las atracciones del mundo, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Un canal dice, debéis procurar tener un Salvador que viva en vosotros, que os sea como un manantial de agua que brote para vida eterna. El agua de la vida que fluye del corazón siempre riega el corazón de otros. Amén. Por eso es agua viva, ¿no? Porque fluye de aquí y sigue, ¿no? No se queda aquí. No se queda conmigo, sigue de largo, ¿no? Una revelación de la gracia, nos dice. El agua de la que se refería a Cristo era la revelación de su gracia en su palabra.
Su espíritu, su enseñanza es una fuente que satisface a toda alma. En Cristo está la plenitud de gozo para siempre. La bondadosa presencia de Cristo en su palabra siempre habla al alma. Los representa como el manantial de agua viviente que vivifica al sediento. Tenemos el privilegio de contar con un Salvador viviente y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia fluirá en palabras y acciones que vivifiquen a todos los que estén dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fortaleza y pureza, de santidad y paz, de aquel gozo que no causa dolor. Este es el resultado de un Salvador que mora interiormente. Amén. Y la última cita del capítulo 4 nos dice: Cristo estaba por encima de todo perjuicio. Él se refirió aquí al campo de acción del Evangelio. Dijo del Evangelio, a la obra del cristianismo entre los pobres y despreciados samaritanos. Su mano se extendió para juntarlos en el granero. Estaban listos para la cosecha. El Salvador estaba por encima de todo perjuicio de nación o pueblo. Estaba dispuesto a extender los privilegios de los judíos a todos los que aceptaran la luz que con su venida trajo al mundo. Le causaba profundo gozo contemplar, aun cuando fuera a una sola alma que lo buscara saliendo de la noche de ceguera espiritual. Lo que Jesús no había revelado a los judíos y había ordenado a sus discípulos que guardaran en secreto, fue claramente expuesto ante las preguntas de la mujer de Samaria, pues aquel que sabía todas las cosas se dio cuenta que ella usaría correctamente su conocimiento y sería el medio de llevar a otros a la verdadera fe. Y es verdad, acuérdense que Jesús nunca se proclamaba mucho diciendo que era el Mesías, al menos con los judíos. Y aquí a los samaritanos les dijo: yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no iban a tener perjuicios con ese conocimiento. Jesús, Dios sabe a quién le revela qué conocimiento. Porque hay gente que tiene muchos perjuicios, con muchos conocimientos, pero otros que no. Entonces Jesús sabe a quién se lo revela y a quién no. Y bueno, vamos al capítulo 5 y tenemos aquí la segunda Pascua, el segundo año del ministerio de Jesús, mejor dicho, ¿no? Después de estas cosas dice había una fiesta, aunque bueno, aquí no nos dice que era la fiesta de la Pascua, se intuye, por lo que dice el versículo 35 del capítulo 4, ¿no? De que estaba cerca una cosecha, ¿no? Se intuye que era más o menos, sacando cálculos, que era la Pascua, ¿no? Por también el milagro que vamos a ver ahorita, ¿no? Ya que la Pascua era un clima un poquito más cálido, era primavera. De esta manera era factible que justamente los enfermos estuvieran a la intemperie, que es el caso del que vamos a tratar aquí. Entonces, más que seguro era la Pascua, ¿no? Y bueno, dice que subió Jesús a Jerusalén, se fue a Jerusalén justamente por las fiestas para celebrar la Pascua. Acuérdense que en las 3 grandes fiestas todos los hombres subían a Jerusalén y pues bueno, Jesús, como aún no había muerto, seguía cumpliendo la ley de Moisés en ese sentido, ¿no? Y bueno, dice que fue al tanque de Betesda, ¿no? Que estaba en Jerusalén, que queda por la puerta de las ovejas. ¿Cuál era esa puerta? Bueno, ¿cuál habrá sido también? Pero bueno. Y bueno, dice que había un montón de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban, dice, el movimiento del agua. Bueno, había una tradición, ¿no? Que decía de que cada cierto tiempo descendió un ángel y movía las aguas. Y el que en ese momento se botaba al agua, al tanque, se quedaba sano. Mentira, ¿verdad? No lo sé. Hay cosas que no se pueden llegar a explicar. Podía ser cierto, podía ser falso. Al fin y al cabo, Carson, lo que salvaba a muchas personas de sus enfermedades era la fe. Entonces yo creo que si alguien que con fe se botaba al estanque, mágicamente o por fe se podía sanar. No, tal vez no era un ángel que bajaba. ¿Cómo nació esta tradición? No lo sabemos. Simplemente son cosas que se pierden en la historia, ¿no? Pero bueno, esa era la tradición, ¿no? Y bueno, estaba allí un hombre, dice que ya tenía 38 años enfermos, era un paralítico, ¿no? Y era el peor caso de todos los que estaban ahí. Imagínense, no, yo no sé, ¿no? Imagínense ustedes 38 años enfermos. Que eso no es vida, ¿eh? Eso no es vida, ¿no? Pero bueno. Y Jesús le ve a este hombre que era el peor de todos los casos, el peor, el más afligido de los que estaban ahí, y le dice: ¿quieres ser sano? ¿No? Y este hombre, obviamente que
se haber emocionado al instante, ¿no? Y él le responde, ¿no? Pero bueno, él pensaba, ¿no?, que Jesús lo quería quizás solamente ayudar a entrar al estanque, ¿no? Y él le dice, mira, cada vez que el agua se agita, ¿no?, entre tanto que yo trato de entrar al estanque, siempre hay alguien que desciende primero que mí, ¿no? Y pues bueno, imagínense, ¿no? Ahí podríamos decir que siempre ganaba el más fuerte y el más egoísta, ¿no?, de todos los enfermos, ¿no? Y este era el caso del pobre hombre, que era paralítico, de buenas a peor quizás se podía arrastrar. Y el pobre quizás a lo máximo que llegaba era a la orilla, y en eso ya había que otro se botaba, entonces era en vano, ¿no? Entonces, este era un caso muy desesperado, ¿no? Entonces Jesús le coge y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Jesús nunca le dijo sana, Jesús le dio una orden, ¿no? Y al instante dice que el hombre tomó la acción, ¿no? Quedó sano, se paró, tomó su lecho, anduvo, y aquel día dice que era sábado, ¿no? Entonces, miren, en la vida cristiana, ¿no?, Jesús nos va a dar muchas órdenes. Y miren, si hablamos de la salud, ¿qué nos dice Dios? Cuida tu alimentación y serás sano. Fin de la historia. Nada más. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces, ¿no?, que como este enfermo, ¿no?, nos pongamos de pie en el sentido simbólico, ¿no?, y andemos recorriendo una buena alimentación? Digamos, hasta el día de hoy consumo esto, consumo aquello y consumo lo otro. ¿Tendremos esa fe? Hay muchos que dicen, es que la reforma por salud es un proceso largo de años. Y muchos en el proceso largo de años, el primer paso que hacen es dejar las carnes inmundas, y hasta ahí llegaron. Y el próximo proceso de dejar la carne quizás nunca llega en la vida, ¿no? Y una vez alguien X en una iglesia me dijo, no, es que es un proceso. Le digo, ¿y cuántos años llevas en el proceso? Le digo, de dejar la carne. Uy, dice, ya llevo como 10 años. Le digo, ¿cuánto te tomó? Le dije, dejar las carnes inmundas. No, dice, eso le hice rapidito. Le digo, ¿y entonces cuál es la demora? Le dije, del siguiente paso. Son pretextos, hermanos. No, son pretextos, ¿no? Entonces, nosotros largamos porque queremos alargarlo, ¿no? No debería de ser así. Vemos que Jesús andaba al instante. No es que el enfermo primero daba un pasito. Nosotros vimos, bueno, eso significa que la sanación es un proceso. No, la sanación puede ser un instante si nosotros tenemos la fe y hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es todo. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos necios, nos gusta vivir enfermos, nos gusta tener nuestros gustos. Y ya saben, ¿no? Y ese es el mismo caso, ¿no? Y era sábado, ¿no? El milagro fue hecho en sábado, ¿no? Entonces, bueno, los judíos, al verlo, ¿no?, que había sido sanado, ¿no? Miren, qué frío, ¿no? Qué indignante, yo voy a decir así, la actitud de los líderes, ¿no? Al tipo lo conocía medio mundo. Estaba 38 años en ese estanque. Todo el mundo que alguna vez haya pasado por ese estanque lo había visto, ¿no? Sabían que no era una mentira, sabían que era un paralítico de verdad. Lo ven al tipo caminar después de 38 años, y lo primero que se fijan no es en que podía caminar, sino en que estaba llevando su cama. O sea, pero desen cuenta qué tan duros serán esos corazones, ¿no? Desen cuenta qué tan duros serán esos corazones. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Y no quiero dar ni ejemplos, ¿no? Pero hoy pasa lo mismo, ¿no? En fin, le reprenden a él que por qué hacía eso en sábado, ¿no? Bah. Él les dice, el que me sanó me dijo que lo haga, ¿no? Reconoció la autoridad divina en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero no sé quién es, ¿no? Porque se perdieron entre la multitud, ¿no? Porque le preguntaron incluso quién fue el que te hizo esto, ¿no? Pero como Jesús se perdió en la multitud, pues era Pascua, era sábado, había medio mundo moviéndose, entonces no sabía quién era, ¿no? Entonces en eso más adelante se encontró con Jesús en el templo, y Jesús le dijo, mira lo que le dice Jesús, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor o alguna enfermedad peor, ¿no? Miren, me encanta, ¿no? Jesús siempre identifica las desgracias que nos pasan, justamente es por qué, por el pecado, ¿no? Y este hombre no sabemos cuál habría sido el pecado de él, ¿no? Pero había quedado justamente enfermo por el pecado, ¿no? Le advierte de que no cometa más pecado, ¿no? Que siga con su vida, en el buen sentido de la palabra, con su vida cristiana, ¿no? El hombre avisó a los judíos no de mala fe, sino todo lo contrario, ¿no? Para que realmente ellos lo reconocieran como su Salvador.
No, pero dice que por esto justamente los judíos le perseguían, ¿no? Y lo querían hasta matar. ¿Por qué? Por haber sanado a un hombre en sábado, ¿no? Por haber hecho un bien, por haber dicho la verdad que querían hacer los líderes, cortarle la cabeza, ¿no? Crucificarlo, mejor dicho. Hoy no pasa lo mismo. Si vas en una denominación cualquiera y dices la verdad, ¿qué pasa? ¿No te ven mal? ¿No te quitan del púlpito? ¿No pasa hoy lo mismo? En fin, Jesús les respondió a ellos, ¿no? Miren, a los judíos que fueron obviamente a enfrentarlos, ¿no? Mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Y obviamente aquí, bueno, no tenía nada de malo decir que uno era hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Pero una cosa es que nosotros somos hijos de Dios en el sentido espiritual. Otra cosa es que yo diga, soy hijo de Jehová, soy el Mesías. Que eso es lo que hacía Jesús prácticamente, o es lo que aquí estaba tratando de decir, ¿no? Lo cual para ellos era una blasfemia, ¿no? Pero no era blasfemia porque Jesús sí lo era, ¿no? Solo que ellos no lo reconocieron, ¿no? Y bueno, y por llamarse hijo de Dios también lo querían matar, ¿no? Eh, y bueno, miren, Jesús le responde, mira, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino ve a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente, ¿no? O sea, yo hago todo lo que mi Padre hace, les dice Jesús, ¿no? El Padre ama al Hijo, ¿no? Y le muestra todas las cosas, ¿no? Y mayores cosas mostrará, ¿no? Y obviamente a ellos también les mostraré, ¿no? Para que vosotros se sorprendan, se maravillen, ¿no? O sea, esto que ustedes ven no es nada, les dice. Les voy a probar que realmente soy el Hijo de Dios con las obras que voy a hacer, lo que les trata de decir Jesús, ¿no? Así como el Padre resucita, a ver, así como el Padre, perdón, levanta a los muertos, ¿no? Así les da la vida también al Hijo, ¿no? A los que quiere le da vida, ¿no? Y bueno, esto pasó más específicamente con la resurrección de él. Acuérdense que resucitaron muchos santos. Dicen, ¿quiénes resucitaron? No lo sabemos. Entonces, aquí Jesús está diciéndoles que les iba a dar toda la evidencia del mundo que él era el Hijo de Dios, ¿no? Dio el juicio, dice, al Hijo, ¿no? Pues se hizo, a ver. Ya. Perdón. Dios, sí, Dios no juzga, ¿no? Sino que dio todo el juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo hombre como nosotros. Eso ya lo analizamos en los videos pasados, ¿no? Por eso Jesús puede juzgarnos porque Él no se entiende, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió, también, ¿no? A ver, perdón. Sí, el que oye mi palabra y cree al que me envió o cree a Dios, ¿no? Tiene vida eterna, ¿no? Y no verá condenación, ¿no? Pasa de muerte a vida, ¿no? Creer a Cristo es tener vida, simplemente es lo que trata aquí de decir Cristo, ¿no? Porque creer a Dios y Dios es la vida y bueno, etcétera, etcétera. Todo un eslabón, ¿no? Eh, les dice, ¿no? De cierto llegará la hora, ¿no? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ¿no? Y los que oyeren vivirán, ¿no? Y bueno, aquí ya se refiere un poquito más a su segunda venida. Y de igual manera a un par de resurrecciones que hizo Jesús, ¿no? Que sobre todo con Lázaro creo que fue la evidencia más clara que tuvieron los judíos, ¿no? El Padre tiene vida en sí y la ha dado a su Hijo, ¿no? Que también tiene vida en sí mismo, ¿no? Y esto lo vemos en la resurrección, que Jesús resucitó por voluntad propia, ¿no? Simplemente, como les dije, el ángel que lo llamó fue la alarma, el despertador, nada más, ¿no? Y miren, versículo 27 nos aclara la cuestión del juicio. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, por cuanto es hombre, ¿no? Por cuanto es hombre, ¿no? Y miren, de igual manera, según el deseo de todas las gentes, página 489 creo que es, ¿no? La divinidad de Cristo es nuestra garantía de resurrección, hablando de la resurrección, ¿no? Y así como Él resucitó, nosotros también podemos resucitar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Porque si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tenemos? Pablo dice, fuera buena nuestra esperanza si Jesús no hubiera resucitado, pero resucitó. Los justos saldrán a vida, los impíos a condenación, ¿no? No puedo hacer nada por mi cuenta, ¿no? Para juzgar. A ver.
No puedo hacer yo nada por mi cuenta, por mí mismo, ¿no? Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús, miren, cuando estaba en la tierra, eso es lo que siempre buscaba, la voluntad de Dios, simplemente nada, simplemente eso, ¿no? Y todo lo que hacía en la voluntad al Padre. Y cada vez que les enfrentó, les encaró a los judíos, era justamente bajo mandato divino y bajo lo escrito está, porque siempre era así, lo escrito está, ¿no? Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿no? O sea, uno no puede decir, yo soy profeta, yo soy el enviado de Dios. Uno nunca puede hacer eso, ¿no? Y eso Jesús tampoco lo hizo, ¿no? Vosotros enviasteis a preguntar a Juan y él le dio testimonio de la verdad, ¿no? Y es verdad. Cuando se acuerdan en los primeros capítulos, ¿no? Le preguntaron a Juan, ¿y tú quién eres? Y él dijo, yo no soy el Mesías, pero va a venir el Mesías, ¿no? Ya. Y Juan dio testimonio de Cristo. Y hoy en la actualidad, los que son enviados por Dios, ¿quién da testimonio de ellos? La palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? A la ley y al testimonio. Si no es conforme a este, no les ha amanecido. Si no aplican la ley y el testimonio en su vida, no son profetas, no son enviados de Dios. De igual manera, ¿no? ¿Quién reconoció a Jesús como enviado de Dios, como el Hijo de Dios? Fue Juan. Y Juan hasta los fariseos sabían que era profeta. Ellos sabían que Juan era profeta. Que no lo reconocieron es diferente, pero ellos sabían perfectamente que él era profeta, ¿no? No es que acepte, dice el testimonio de un hombre, pero lo digo para que ustedes sean salvos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo el testimonio de Juan era el testimonio de un hombre, pero era un testimonio de un profeta, ¿no? Pero este testimonio fue necesario ¿para quién? Para ellos, no para Jesús, ¿no? Jesús no necesitaba que nadie confirmara su ministerio, pero se hizo ¿por qué cosa? Para que ellos se salven, ¿no? Juan era una lámpara y disfrutaron un buen tiempo de su luz, ¿no? Mas yo tengo mayor testimonio, mayor luz que la de Juan, ¿no? Porque las obras que el Padre me dio, que cumpliese, las mismas obras que yo hago con testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿no? Porque Juan vino a hacer una misión. Juan mismo dijo, yo soy un portavoz, soy una voz que clama en el desierto. Pero Jesús vuelta, ¿qué fue? Jesús vuelta fue que el enviado de Dios. Él vino a dar un mensaje y una luz que Juan no lo hizo, ni lo iba a hacer tampoco. Y bueno, ¿qué más nos dice? El Padre mismo, ¿no? Que me envió, da testimonio de mí. Y eso lo vimos en el bautismo, la paloma, etcétera, etcétera. Y toda la palabra de Dios, ¿no? Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer, ¿no? Y no tenéis su palabra morando en vosotros, ¿no? Porque al que él envió, vosotros no creéis, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios testificaba, Juan testificaba, ¿no? Versículo 39, un versículo muy famoso. Escudriñad las escrituras, ¿no? Ustedes estudian la Biblia porque ustedes piensan, ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Ustedes creen que el conocimiento los va a salvar. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Esas escrituras que ustedes estudian con tanta afán para salvarse son las que justamente hablan de mí. Le está diciendo Jesús, ¿no? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida, ¿no? La gloria de los hombres no recibo, no necesito la gloria humana, ¿no? No necesito la aprobación humana, ¿no? Pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sé que ustedes no tienen el amor de Dios, ¿no? Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis, ¿no? Tristemente es así, ¿no? Jesús aquí le estaba anunciando a diestra y siniestra que era el Mesías, ¿no? Y miren, por ejemplo, en el año 132 al año 135, en el segundo levantamiento judío, en la segunda revolución judía, hubo un hombre llamado Bar Coquebas, ¿no? Al cual lo nombraron Mesías. Bueno, porque ellos querían qué cosas, un Mesías que los liberara del yugo romano, ¿no? Y se levantó justamente con esa idea y dijeron, este es el Mesías, llamémoslo Mesías. Y el sumo sacerdote lo reconoció como Mesías a él, imagínense. Así de ciegos estaban los líderes de esa época, ¿no? Así de ciegos estaban, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, Barrabás de igual manera, esa es otra historia que también ya hemos analizado, ¿no? En fin. Mientras dice, a ver, perdón. Ya. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibéis gloria los unos de los otros, ¿no? Y no buscáis la gloria solo de Dios, que solo viene de Dios, ¿no? Entonces, miren, entre ellos mismos se aprobaban, se desaprobaban, se alababan, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no?
pero ellos no veían un escrito está. Y pasa lo mismo con los líderes religiosos. Ellos dicen, uy, este proyecto está muy bueno, uy, esta campaña también, este método también está increíble, pero no, y entre ellos se felicitan, se aplauden, se premian entre ellos mismos. Hoy en la actualidad, entre los líderes religiosos es así, entre ellos mismos, pero ellos nunca van, ¿y qué dice la Biblia? Nunca van a buscar la gloria divina, nunca van a ver si realmente Dios aprueba lo que ellos están haciendo. Hoy es lo mismo, ¿no? No piensen que yo les voy a acusar delante de Dios, ¿no? El que les va a acusar delante de Dios es en quien ustedes tanto confían, que es Moisés, o sea, los escritos de Moisés, porque ellos mismos quebrantaban la ley de Moisés todos los días, ¿no? Por sus tradiciones, ¿no? Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, ¿no? Entonces, imagínense que Moisés escribió de Jesús, pero no creyeron. Tristemente no creyeron. Se escribió tanto, pero bueno, en fin, ¿no? Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mi palabra? Les dice al final Jesús, ¿no? Y ahí termina el capítulo 5, ¿no? Jesús diciéndoles querer el Mesías, etcétera, etcétera. Ellos no creyéndolo, dándoles pruebas hasta decir basta. Les dio toda una cátedra aquí, pero ya sabemos qué tan duro estaba el corazón de ellos. Y bueno, vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía. Y la primera cita nos dice, Cristo designado juez. Y dice, el Padre ha entregado todo el juicio a su Hijo. Cristo pronunciará la recompensa de la lealtad. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esa razón ha sido designado juez. El que ocupa el puesto de juez es Dios manifestado en carne, ¿no? Entonces, como ya hemos hablado, ¿no? Él puede ejercer como juez, pues por la vida que él tuvo, porque fue hombre y nos entendió perfectamente, ¿no? La siguiente cita dice, únicamente es el juez, dice. A Cristo le ha sido entregado todo el juicio, porque es el Hijo del Hombre. Nadie escapa a su conocimiento, no importa cuán elevada sea la jerarquía y cuán grande sea el poder de los apóstatas espirituales. Uno más alto y mayor ha llevado el pecado de todo el mundo. Es infinito en justicia, en bondad y en verdad. Tiene poder para resistir a los principados, a las potestades y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Armado y equipado como el capitán de las huestes del Señor, viene al frente en defensa de su pueblo. Su justicia cubre a todos los que lo aman y confían en él. Como general de los ejércitos, preside a la hueste celestial para que esté como un muro de fuego alrededor de su pueblo. Únicamente Él es juez de la justicia de ellos, porque los creó y los redimió a un precio infinito para Él. Él velará para que la obediencia a los mandamientos de Dios sea compensada y los transgresores reciban el pago de acuerdo con sus obras. Bueno, no puede ser más claro que el agua, ¿no? Y la última cita del capítulo 5 nos dice, las escrituras testifican de Cristo, dice. El Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y en todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra, pues Dios, al dar las escrituras, dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para la sanidad de las naciones. Cualquiera que lee las escrituras o ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? ¿Cómo? Pues bueno, no se puede en realidad. Hacer eso es simplemente vivir una mentira, la cual tristemente muchos viven a veces, pero no hay mentira que dure 1000 años, ¿no? Entonces, bueno, mis queridos hermanos, vamos al capítulo 6, ¿no? Para terminar el estudio del día de hoy, ¿no? Y nos dice las escrituras, iba a leer de nuevo la cita, perdón. El capítulo 6 y tenemos la tercera Pascua, ¿no? Parece que, a ver. Perdón, estoy mal. Aquí vamos a ver los eventos que sucedieron después de esto, no después de esta Pascua, ¿no?
Y dice que, bueno, después de estas cosas, dice que se fue al otro lado del mar de Galilea, Tiberias, ¿no? Y le seguía muchos, una gran multitud, ¿no? Por los milagros que él hacía, ¿no? Y bueno, dice que subió a un monte, ¿no? A estar a solas con los 12, ¿no? Y estaba, dice, cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, la siguiente Pascua estaba cerca, ¿no? Aún no se celebraba. Y bueno, dice que estaba su multitud y esto fue cuando multiplicó los panes, ¿no? Y dio de comer a los 5,000, ¿sí? Y bueno, cogió y le dijo a Felipe, que era un poquito de mala fe, o sea, de poca fe, perdón, era un poquito de poca fe, ¿no? Y le hace una pregunta para probarlo, ¿no? Dice, ¿dónde vamos a comprar tanto pan para la multitud, ¿no? Entonces, él le dice, ya. Entonces, él le dice, pero tenemos apenas 200 denarios, con eso no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, Andrés, ¿no? Andrés, ¿no? Hermano del apóstol Pedro, ¿no? Dice que había traído a un muchacho, ¿no? Que había tenido 5 panes y 2 peces, ¿no? Puede ser que tal vez incluso ese muchacho era amigo de Andrés, no se sabe. Bueno, y ya sabemos el milagro, hicieron rescatar a los hombres, multiplicaron los panes, ¿no? Alimentaron a los 5,000, se recogieron lo que sobró, de esa manera no se desperdició nada, que Dios no es alguien que desperdicia, ¿no? Recogieron 12 canastas, ¿no? Entonces aquellos hombres, ¿no? Viendo el milagro, ¿no? Realmente lo reconocieron como el profeta que había de venir al mundo, ¿no? Este profeta que ya se lo va mencionando varias veces en el libro de Juan, que aparece en Deuteronomio 18:15, el cual profetizó Moisés que iba a venir un profeta más grande que él. Entonces se dieron cuenta que era él porque al igual que Moisés, él había, por así decirlo, producido maná prácticamente, ¿no? Es lo que había hecho, ¿no? Y bueno, Jesús dándose cuenta que a la fuerza le querían hacer rey, ¿no? Dice que se fue a un monte, eso ya lo analizamos, ¿no? A sus discípulos también los mandó en la barca, ¿no? Y él desapareció, ¿no? Después, bueno, vino, los encontró en el mar, fue cuando el apóstol Pedro casi se ahoga, bueno, etcétera, etcétera. Pasa el evento, ¿no? Lo siguen a Jesús, aquí se dan ciertos detalles que vamos a omitirlos, pero bueno, lo siguen a Jesús, ¿no? Lo fue a buscar a Capernaum, ¿no? Y bueno, la gente, bueno, cogió, le saludó, maestro, cuando llegaste, etcétera, etcétera. Y Jesús, conociendo las intenciones de sus corazones, les dijo lo siguiente, ¿no? Ustedes me buscan por los milagros, ¿no? Por lo que les di de comer, ¿no? Ustedes me buscan porque les di de comer, ¿no? Porque miren, Jesús sanaba. Jesús multiplicaba la comida. El tipo era el hombre que necesitaba. Imagínense un ejército en el cual está un hombre que solo con la palabra te sana. Un ejército en el cual hay un hombre que da pan hasta decir basta, ¿no? Es el hombre que se necesita para una revolución contra los romanos, ¿no? Era el hombre Jesús en este sentido. Pero Jesús no vino a hacer guerra con nadie. Jesús vino a abrir el reino de los cielos por medio de la gracia a todos los hombres, ¿no? Pero ellos tenían sus planes y Jesús tenía sus planes. Y esos planes no coincidían, ¿no? Entonces, miren, ustedes se esfuerzan, ¿no? Por la comida, a ver, perdón. Ustedes se esfuerzan por la comida física, ¿no? Y no por la espiritual, ¿no? La cual yo les daré, ¿no? Entonces, miren, ellos estaban tan afanados, ¿no? Porque Dios les siga dando de comer, por así decirlo, y les dé de comer siempre, y de esa manera se eviten trabajar, de esa manera puedan levantarse contra los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos no estaban buscando la espiritualidad, estaban buscando simplemente sus propios beneficios, ¿no? Entonces ellos le dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para ser hijo de Dios, para realizar las obras de Dios, ¿no? Jesús les responde, ¿no? Esta es la obra de Dios, ¿no? Que crean en mí, prácticamente les dice Cristo, ¿no? ¿Dónde están tus obras, tus milagros? Dice, para creer en ti. Ahora, ¿cómo quieres que creamos en ti? ¿Dónde están tus milagros? Pero ya les había mostrado milagros, ¿no? Pero ellos querían ver más, ¿no? Nuestros padres comieron maná en el desierto, ¿no? Tú también haz llover maná, prácticamente lo que le trataron de decir a él, ¿no? Según la tradición dice que el Mesías ahí iba a hacer lo mismo, iba a hacer descender maná del cielo, ¿no? Pero Jesús multiplicó los panes, que era prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos simplemente lo que querían eran
milagros, milagros, milagros y milagros, ¿no? Miren, Jesús les dice, mira, Moisés no les dio de comer, realmente lo que Moisés les dio fue lo que les dio mi Padre, ¿no? O sea, fue una dádiva espiritual lo que habían comido ellos, no era que Moisés les dio de comer, realmente fue una dádiva espiritual, ¿no? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a él mismo, obviamente, ¿no? Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan, ¿no? Entonces le dijeron, mira, nos ha descendido un pan del cielo y este les va a dar vida eterna, ¿no? Entonces dijeron, danos de ese pan entonces, pero ellos seguían pensando que está hablando de un pan físico, ¿no? Jesús les dice, yo soy el pan de vida, ¿no? El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? Y ahora les dice, yo soy el pan de vida. Y entonces ellos dijeron, ¿qué significa? Que tenemos que comerte a ti, literalmente. Pero no, se estaba refiriendo a sus enseñanzas, ¿no? A sus enseñanzas, a su verdad, a su doctrina, ¿no? Pero como dije, aunque me vieron, se negaron a creer, ¿no? Aunque ustedes han visto lo que han visto, se niegan a creer que yo soy la vida eterna. Lo que el Padre me ha dado viene a mí y no rechazo al que venga de mí, ¿no? El Padre no rechaza a nadie que venga de Dios, ¿no? Porque he descendido del cielo, ¿no? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Y aquí vuelve Jesús a recalcar, ¿no? Esto que ya se les dijo en el capítulo 5 a los líderes, ahora se lo dice al pueblo, es prácticamente el mismo mensaje, ¿no? Yo soy el Mesías, yo traigo la salvación, yo no vengo solamente a hacer milagros, yo traigo un mensaje de gracia, prácticamente lo que les dice, ¿no? Y la voluntad de Dios es ¿qué cosa? De que todo el mundo se salve y nada se pierda, versículo 39, ¿no? Todo el que crea en mí y en él va a tener vida eterna y lo resucitará en aquel día postrero, ¿no? Y ellos murmuraban, ¿no? ¿Cómo es posible de que diga de que es el pan del cielo? Y comenzaron, ¿no? ¿Y acaso no es Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, que aún viven entre nosotros? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Jesús les dice, miren, no murmuren, no hablen entre ustedes, ¿no? Dejen ese tema a un lado, dejen el tema de mi origen a un lado, ¿no? Porque miren, ahí está lo increíble, ¿no? Entonces cuando Jesús ya les puso, por así decirlo, no les comenzó a dar lo que ellos querían, comenzaron lo típico, ¿no? Ah, pero si no acaso no es el carpintero. Lo que vimos quizás fue pura coincidencia, solamente es el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿no? Si lo conocemos desde que era un niño, ¿no? Lo típico, ¿no? El desprecio porque ya no les dio lo que ellos querían, ¿no? Bueno. Y bueno, Jesús les cambia el tema, ¿no? Y les dice, miren, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, ¿no? Y Él le resucitará en el día posterior, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, ¿no? Todos los que llegamos a los pies de Cristo, ¿no? Es por la voluntad divina, es porque el Espíritu Santo ha sido utilizado, ¿no? En la vida de cada persona y de esa manera, pues nosotros llegamos a Cristo. No es que nosotros buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros, ¿no? Y cada uno tiene su oportunidad, ¿no? Y el que cree pues en el Hijo, pues bueno, se salvará, pero bueno, ya saben cómo es la decisión de muchas personas, ¿no? Todo el que se deja enseñar por el Padre viene a mí, ¿no? Y todos los que recibamos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ir a Cristo, eso está implícito, ¿no? Nadie ha visto al Padre, solo yo, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, soy el pan de vida. Sus padres comieron del maná y murieron. Aquí tienen el pan que bajó del cielo para que coma y no muera, ¿no? Yo soy el pan de vida, es mi carne que daré por la vida del mundo, ¿no? Y bueno, al decir todas estas declaraciones que Jesús sigue reforzándoles a ellos de que Él es el pan, tratando de hacerles entender, ¿no? Que su mensaje, ellos sigan murmurando, ¿no? ¿Cómo puede dar de comer su carne? Dijeron ellos, ¿no? Literalmente, ¿cómo nos puede? Eso era canibalismo, lo que estaba aquí pronunciando Jesús, lo cual era una herejía terrible para ellos, ¿no? Jesús les dice, si comen mi carne y mi sangre, si no comen mi carne y mi sangre, no tendrán vida, ¿no? El que come y bebe tiene vida eterna, ¿no? Y lo resucitaré en el día postrero, ¿no? Porque mi carne, ¿no? Y mi sangre son verdadera comida y verdadera bebida, ¿no?
El que no hace, el que lo hace permanecerá en mí y yo en él. Como yo vivo por el Padre, así el que come vive por mí. El que come vivirá eternamente, ¿no? Y dice que esas cosas las dijo en la sinagoga de Capernaum, ¿no? Entonces los discípulos al oírlo, ¿no? Le dijeron, dura es tu palabra, ¿no? Dura es tu palabra. ¿Quién puede oírla? ¿Quién puede aceptarla, ¿no? Y sabiendo Jesús, ¿no? En sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les escandaliza, esto les desconcierta, esto les sorprende, ¿no? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿no? ¿Cuánto más se van a escandalizar si vieran esto, ¿no? Si me viene en el cielo, prácticamente lo que les trato de decir aquí más o menos. Versículo 63, ¿no? Dice, el Espíritu es el que da vida, ¿no? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí les dice, mira, todo lo que yo les he dicho es en sentido espiritual. Ya, les trato de ser un poquito más directo, ¿no? Pero hay muchos entre vosotros que no creen, ¿no? Simplemente porque no quieren creer o por ignorancia, ¿no? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Entonces Jesús sabía quién le iba a creer y quién no. Y esto es como cuando uno da un estudio bíblico, ¿no? De entrada se sabe si la persona va a aceptar a Cristo o no. Porque hay unos que reciben el estudio con mucho interés, pero otros, bueno, ya saben, ¿no? Entonces ahí les dice, ¿no? Por eso os he dicho, ¿no? Que ninguno puede venir a mí si no es dado por mí, si no les es dado por mi Padre, ¿no? O sea, si mi Padre no obra en el corazón de esa persona, es en vano todo lo que se haga, ¿no? Y si esta persona no se deja influenciar, aún peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede hacer? Es tirar perlas a los cerdos, ¿no? Simple y llanamente así. Y bueno, desde ahí dice que Jesús comenzó a perder su popularidad, ¿no? Ya que les demostró que no era el rey que ellos estaban esperando, ¿no? Y pues bueno, sus enseñanzas chocaban con las ideas de ellos, ¿no? Entonces Jesús les dijo a los 12, ustedes también se quieren ir, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, ¿no? Hablando por todos, les dijo, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A dónde nos vamos a ir? Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo, ¿no? Y hablaba de Judas Iscariotes, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ya los apóstoles habían apercibido algo de su divinidad. No estaban quizás al 100% seguros, ¿no? Pero ya habían visto un par de milagros, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿y a dónde vamos a ir, no? Y esa es la pregunta que o le intriga o con lo que luchamos a veces muchos de nosotros, ¿no? Yo de manera personal, ¿no? He tenido bastantes golpes en la vida, no golpes fuertes, ¿no? A comparación de otras personas, ¿no? Y yo les digo algo en nuestro diario vivir. Nunca ha habido la tentación o la frustración de decir, ya, de mandar todo por la alcantarilla, como se dice, ¿no? Renunciar a todo, simplemente rendirse, dejar de ser cristiano, mejor dicho, ¿no? Nunca les ha venido eso, ¿no? Han venido frustraciones tan grandes en las que uno quiere simplemente coger y hasta renegar de Dios y olvidarse de todo. Pero cuando uno, al menos conmigo ha pasado, ¿no? Cuando yo he tenido estos momentos difíciles, ¿no? Y me he puesto a pensar y digo, ¿y si yo hago eso, qué? ¿Qué me queda? ¿Qué propósito tengo en mi vida, no? Ese es el único propósito que tengo en mi vida, ¿no? Y yo he pasado momentos duros, ¿no? Y siempre la oración que he hecho en esos momentos, ¿no? Es ponerme de rodillas y con lágrimas en los ojos y toda la cuestión, ¿no? Y lo único que le he pedido a Dios es, Dios, a pesar de todo, simplemente permíteme seguir haciendo tu voluntad. Simplemente permíteme seguir sirviéndote, porque es lo único que puedo hacer. O sea, este mundo siempre te va a decepcionar. Siempre te va a decepcionar. Te va a abandonar tu padre, tu madre, tu mujer, tu perro, tu gato. Todo el mundo te va a dejar, ¿no? Pero, y hay muchas personas que incluso llegan al suicidio, ¿no? Porque no tienen propósito en la vida, ¿no? Entonces, el único propósito que tenemos nosotros, ¿qué cosa? Es Cristo, nada más. Es lo único que nos ayuda a seguir adelante. Porque esta vida siempre te va a decepcionar. Lastimosamente es así. Siempre te va a decepcionar, ¿no? Entonces los discípulos dijeron, ¿y a dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a ir? Si tú eres vida, tú eres todo.
tú eres el todo, ¿no? A pesar de que por ahí no eran perfectos, eran aún imperfectos ellos, ¿no? Ellos tenían esa madurez, ¿no? Para darse cuenta que todo estaba en Él, ¿no? Fuera de Él no tenían nada, ¿no? Y bueno, vamos a las citas finales del día de hoy. Vamos a las citas finales del Espíritu de Profecía. No son muchas, tenemos 1, 2, 3, 4 citas nomás, ¿no? Y la primera nos dice, un maestro enviado del cielo dice, yo soy el pan de vida, el autor, alimentador y sustentador de la vida eterna y espiritual, ¿no? O sea, Cristo Jesús. Cristo se presenta a sí mismo como el símbolo del pan celestial. Comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como un maestro enviado del cielo. Atención a eso. Creer en Él es esencial para la vida espiritual. Los que se alimentan de la palabra nunca tienen hambre, nunca tienen sed, nunca desean un bien más sublime ni elevado. Viven felices, en pocas palabras, ¿no? Siguiente cita. Comer y beber expresan amistad estrecha con Cristo. Vamos a ver. Cristo explicó el significado de sus palabras tan claramente que nadie tiene por qué tropezar en ellas. Su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse en un sentido espiritual. Comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Ahí está, ¿no? Cristo usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Asimismo, cuando creemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, se convierten en una parte de nuestra vida espiritual. Traen luz y paz, esperanza y gozo y fortaleza el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Amén, ¿no? El alimento físico y el espiritual, el uno para fortalecer el cuerpo, el otro para fortalecer el espíritu, ¿no? Siguiente cita dice, una aplicación práctica, dice, no es suficiente que conozcamos y respetemos las palabras de las Escrituras. Debemos penetrar en la comprensión de ellas, debemos estudiarlas fervientemente y miren, vamos a analizar bien esto, ¿no? No es suficiente que conozcamos y respetemos las palabras de la Biblia. Debemos penetrar en la comprensión de ellas, analizarlas, como tratamos de hacerlo a lo largo del año bíblico, ¿no? Debemos estudiarlas fervientemente y comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Los cristianos revelarán el grado hasta el cual hacen esto mediante la buena salud de su carácter espiritual y yo diría físico también. Debemos conocer la aplicación práctica de la palabra a nuestra propia edificación individual del carácter. Debemos ser templos santos en los cuales Dios pueda vivir y caminar y operar. Nunca nos debemos esforzar por ensalzarnos a nosotros mismos por encima de los siervos a quienes Dios ha elegido para que hagan su obra y honren su santo nombre. Todos vosotros sois hermanos, apliquemos esta palabra a nosotros individualmente, comparando escritura con escritura. Amén. En nuestra vida diaria, ante nuestros hermanos y ante el mundo, debemos ser intérpretes vivientes de las Escrituras que hagan honor a Cristo, revelando su mansedumbre y humildad de corazón. La enseñanza de Cristo deben ser para nosotros como las hojas del árbol de la vida. Al comer y digerir el pan de vida, revelaremos un carácter simétrico por medio de nuestra unidad, apreciando a otros más que a nosotros mismos. Debemos dar al mundo un testimonio viviente del poder de la verdad. Cuando los hombres se someten enteramente a Dios, comiendo el pan de vida y bebiendo el agua de salvación, crecen en Cristo. Su carácter se compone de lo que la mente come y bebe, mediante la palabra de vida que reciben y obedecen, llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces todo su servicio se asemeja al ejemplo divino. Cristo es ensalzado y no el hombre. Miren, voy a ponerlo de manera simple. ¿Qué tal si yo cojo y me compro un suplemento para crear músculos y me pongo a hacer ejercicios 5 horas diarias, ¿no? Créanme que voy a crecer. Mis músculos van a crecer, ¿no? Se va a ver a leguas que estoy haciendo ejercicios y que estoy más fuerte y que estoy más grande y que estoy más ancho y que estoy más guapo y bueno, no sé.
se va a ver a leguas. Cualquier ciego se va a dar cuenta de eso, ¿no? De igual manera, si nosotros realmente comemos el pan espiritual, realmente nos nutrimos, estudiamos, practicamos, porque miren, ¿de qué me sirve a mí comerme el suplemento si yo no hago ejercicios? ¿De qué me sirve a mí leerme toda la Biblia si yo no la practico? No va a haber músculos espirituales. Tenemos la teoría, pero nos falta la práctica. Entonces, a esto se refiere comer y beber, ¿no? Señores, o sea, no hay mejor manera de decirlo, ¿no? Y la última cita dice, comiendo del árbol de la vida, dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Cristo, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu, son vida. Esto es comer el fruto del árbol de la vida. Porque ¿quién fue el que dio el árbol de la vida? Cristo. Y comer a Cristo, en el sentido simbólico espiritual, es participar del árbol de la vida, ¿no? Y bueno, aquí podemos incluso acordarnos de que las palabras de Cristo fueron la prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y la aprobación del árbol de la vida. Pero, ¿qué palabras creyeron? ¿Qué palabras comieron? ¿Las de Cristo o las de Satanás, Adán y Eva? Bueno, hay mucho que decir ahí, pero vamos a dejarlo simplemente ahí, mis queridos hermanos. Este ha sido el video del día de hoy. Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto. Bueno, ahí está, les dejo mi WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Y bueno, ahí tienen diferentes maneras en las que pueden colaborar. Por el momento PayPal deshabilitado hasta nueva orden, hasta que solucione ese problema, pero bueno, yo creo que ya hasta la esperanza perdí. Pero de igual manera, y tienen otras maneras en las que me pueden colaborar, hacerme llegar sus colaboraciones para seguir en el proyecto. Muchas gracias. Nunca me cansaré de decir, todo es gracias a ustedes, ¿no? Y bueno, nada más creo que hay que decir. Nada más, mis queridos hermanos. No les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.